Buen día, mi nombre es Edilia Bosa. No cabe duda que el marco histórico para el estudio de la auditoría administrativa es tan extenso como la administración misma. Existen numerosas contribuciones de hechos significativos, pero vamos a hablar de los más sobresalientes, que parten desde los inicios de las primeras contribuciones. Están entre los años 5000 a.C. a 500 a.C., donde la primera contribución documentada corresponde a la civilización sumeria en el año 5000 a.C., donde se encuentran evidencias de prácticas de control administrativo. Sin embargo, si hablamos en orden cronológico, se debe mencionar que los egipcios en los años 4000 a.C. sentían una necesidad de planear, organizar y regular, y en el año 1600 a.C. los egipcios presentaban la iniciativa de reorganizar la administración y el control de los territorios ejercidos por el gobierno central. Ya en la época denominada sistemas de control, que fue 501 a.C. y 1500 a.C., se proporcionó una administración descentralizada. También la dinastía Ia empleaba las técnicas administrativas de control en sus gobiernos territoriales, y en Venecia emplearon controles contables de inventarios, de costos y de personal, llevando así y desarrollando en esa época lo que sería la auditoría administrativa. En la época denominada la organización administrativa, que parte desde el año 1501 a 1900, grandes ilustres desarrollaron diferentes formas de emplear la auditoría administrativa, como lo son Eli Whitney, que desarrolló los sistemas de costo y calidad, James Wall y Matten Bolton desarrollaron una propuesta para estandarizar y medir procedimientos de operación. Así también Daniel M.C. Cayun planteó la necesidad de usos de organismos para mostrar estructuras organizacionales y así dar una mejor explicación y entendimiento al proceso conocido como la auditoría administrativa. La auditoría administrativa requiere una relevancia singular entre 1901 y 1940 con dos grandes eventos. Uno con la creación de la Escuela de Proceso Administrativo a partir de las aportaciones de Henry Fayol, y en 1933 donde la auditoría adquiere una relevancia singular y la importancia de los controles para estimular la utilidad de la productividad de las empresas. En 1935, James McKenzie establece lo que serían las bases para la auditoría administrativa, la cual no es más que una evaluación completa de una empresa, tomando en cuenta todos sus aspectos, tanto el presente de la misma como una perspectiva. Posteriormente, en 1953, George Harris establece 4 procedimientos para poder realizar una auditoría administrativa. El primero es la apreciación en conjunto, en el paso en el cual analizamos la estructura para ver si las condiciones cumplen con la eficacia requerida. La segunda es la apreciación informal, en la cual nos efectuamos preguntas para saber si podemos mejorar esa estructura. La tercera es la apreciación por comparación, en la cual comparamos la estructura de la empresa con una similar o competidora. Y por último tenemos lo que sería pues la estructura ideal, en la cual nos imaginamos una estructura ideal y la comparamos con la estructura en revisión para poder anotar posibles mejoras. Ese mismo año se crea la Organización Profesional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, la cual tenía el trabajo pues, de fiscalizar todo lo que serían las cuentas y las actividades de la administración pública, así como promover una gestión financiera sana y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos. Posteriormente, en 1959, el Instituto Americano de Administración, en el Manual de Gestión por Excelencia, estableció un método para poder evaluar las organizaciones con o sin fines de lucro, en el cual incluye todo lo que son pues, las funciones, la estructura, el crecimiento, las políticas financieras y la evaluación administrativa de las diferentes organizaciones. Luego, en 1964, Bradford publica su libro de la auditoría operacional, en el cual él establece las formas y maneras de cómo aplicar esta auditoría dentro de las organizaciones. Más adelante, el Instituto Americano de Contadores Públicos certifica un manuscrito realizado por Henry DeVos, en el cual él establece la necesidad de tener o de presentar un análisis informativo, descriptivo y evaluativo de una entidad económica.
En 1966, José Antonio Fernández desarrolla un marco comparativo entre los diferentes enfoques de la auditoría y presenta una propuesta a partir de su propia visión de la técnica. En 1967, Greenwald publica una obra en la que profundiza acerca del marco metodológico, alcance e importancia de la auditoría para las organizaciones. En 1968 surgen tres nuevas aportaciones. Surge la obra de Clark, Auditoría Social para la Gerencia. John Burton destaca los aspectos fundamentales de la auditoría, tanto en contenido, programa e instrumentos. Fernando Plata explica cómo está integrado el informe de auditoría. En 1969, Fabián Martínez expone el enfoque para la ejecución de una auditoría administrativa por parte del contador público con una visión práctica, didáctica del proceso administrativo. En 1971, Agustín Reyes presenta su visión de la auditoría de recursos humanos y la relaciona con la auditoría administrativa. En 1974, César González retoma la importancia de la función de control como etapa final del proceso administrativo y además define el contenido estructural, funcional y humano de una Contraloría. En 1978, la Asociación Nacional de Licenciados de Administración difunde un trabajo presentado en el 7º Congreso Nacional de Licenciados en Administración. Y en esta síntesis reúne normas de auditoría administrativa, las características del servicio de un auditor interno independiente y su aplicación tanto en el sector público y privado. En 1981, Víctor Rubio y Jorge Hernández despliegan las consideraciones generales y normativas para el ejercicio de la auditoría administrativa. En 1983, Spencer Hayden analiza los procedimientos de trabajo de una empresa y propone una nueva forma de evaluarlos. En 1984, Robert Thieroux introduce la auditoría administrativa y la forma de aplicarla sobre una base de preguntas para evaluar las áreas funcionales, el ambiente de trabajo y los sistemas de información. En 1987, Gabriel Sánchez aborda el concepto de auditoría operacional, la metodología para utilizarla, la evaluación de sistemas, el informe y la manipulación. En 1989, Joaquín Rodríguez analiza los aspectos teóricos y prácticos de la auditoría administrativa, entre ellas una propuesta y el procedimiento para llevarla a cabo. Y en 1991, Miguel Ángel Dávila Guzmán desarrolla una nueva perspectiva de la implementación de la auditoría en las oficinas de gobierno. Continuamos con los antecedentes históricos de la auditoría. En 1992 aparecen dos nuevas aportaciones, en la cual tenía el propósito de definir un nuevo marco conceptual del control interno capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos sobre el tema, para que los organismos responsables de la función de auditoría interna o externa en las organizaciones públicas o privadas contaran con una visión integradora y un marco conceptual común. La segunda obra de Francisco Gómez asocia la auditoría administrativa con la calidad total como fórmula para optimizar el funcionamiento de una organización. En 1994, Jack Fleischmann incorpora los conceptos fundamentales de evaluación con un enfoque profundo. Además muestra la fase y metodología para su instrumentación en la forma de diseñar y emplear cuestionarios y presentar un caso práctico para ejemplificar una aplicación específica. A final del mismo año inicia la preparación y difusión de programas, normas y lineamientos para apoyar las acciones de las instituciones. Por su parte, José Ruiz Roa enfoca el examen en una estructura administrativa o de sus componentes para evaluar el grado de eficiencia y eficacia con el que una organización cumple con sus funciones fundamentales. En 1997, la Contraloría de Perú prepara el Manual de Auditoría Gubernamental, documento que desarrolla los criterios básicos y la visión general del proceso para aplicar la auditoría en los estados financieros y de gestión con base en práctica y conocimiento. En el año 2004 se publican 4 interesantes trabajos. El primero de Francisco Montaño, la auditoría administrativa como elemento clave de la fase de planeación y control de una organización, complementada por auditoría de estado financiero, legal, ecológico, de calidad y mercadológica, entre otros. El segundo de Juan Santillana, interrelación la auditoría administrativa, operacional y de estado financiero para lograr una visión integral del comportamiento de una organización. El tercero, Walker Paiva, integra guías prácticas para el manejo de auditoría en sus versiones operacionales, sistemas de administración y control, entre otros. El cuarto,
de la Secretaría de la Función Pública. Son normas y lineamientos que regulan el funcionamiento de los organismos internos de control, que contienen las pautas para evaluar la gestión de desempeño de las instituciones y de los servidores públicos. Cabe destacar que todos los trabajos sobre la auditoría en sus diferentes aceptaciones son tantos y tan variados que en este solo se han tomado lo más significativo para establecer un punto de partida hacia las instituciones tanto públicas como privadas. Todo esto nos lleva a que podemos concluir que una auditoría administrativa es la revisión analítica total o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable.